Hola, estamos en la novena clase de pintura de la caja previsional y bueno, hoy vamos a ver un tema que nos va a remitir al barroco, que es básicamente la figura abierta. ¿Por qué le digo que nos remitimos al barroco? Porque en la época anterior, en el 1500, el Renacimiento trató de encerrar todo en una línea, en un buen dibujo, como que la pintura esté bien diagramada antes ¿cómo se llama? Antes de ser comenzada. Entonces estaba todo bien bocetado, el equilibrio de los elementos, de los personajes. Entonces también tenemos que acordarnos que la pintura estaba todavía supeditada a la política, ¿no? Había dejado de ser un mecanismo de propaganda de religión para pasar a ser un mecanismo de propaganda de política, parecido al video que mandó Loren sobre Capusotto, que es muy raro, pero volvió la política a usar a los artistas y a la pintura como para no en busca de belleza, sino de tapar las partes sucias de la municipalidad. Bueno, pasamos a otro tema, seguimos con lo... ¿Por qué les digo que sería esta pintura que vamos a hacer, este trabajo, se va a acercar al barroco? Porque se diferencia del Renacimiento por la forma de trabajo de la pintura. Es la forma abierta, que es algo de lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué les digo forma abierta? ¿Por qué les digo forma abierta? Porque la pintura va a tener el borde, al tener el clima medio lúgubre, los bordes se van a desdibujar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como ejercicio? Va a ser trabajar la forma abierta. Nos podría servir trabajar sobre un fondo oscuro, o también puede ser sobre un fondo claro, como si se hubiera quemado esa fotografía, o lo que yo voy a pintar, como que se desdibujen. Al desdibujarse, digo, los límites, vamos a entrar en una especie de pintura barroca, como más por un lado más oscura y por otro mucho más significativa, y la pintura va a ser terminada básicamente por el cerebro, por la cabeza, porque el ojo siempre tiende a completar la forma, más allá de que yo no la vea completa a la figura. Ahí les voy a mostrar algunos ejemplos de pintura argentina que se ha acercado a algo barroco. Entonces vamos a poder, o podría ser llamado barroco tardío, pero lo más importante es que veamos estos ejemplos como para hacernos una idea de cómo va a ser el ejercicio para esta clase. Uno de los ejemplos de pintura argentina es Juan Mauricio Rugendas, es el rapto y el rescate de la cautiva del año 1800, y fíjense cómo la pintura no está bien cerrada la forma. Acá queda completamente abierta y esbozada. ¿Ven? Son pinturas. Esto vendría a ser para mí un barroco tardío por el año, porque es en 1800, siendo que se dio en el año 1600 en Europa. Otro de los artistas que para mí es muy interesante es Eduardo Sívori. Fíjense acá fíjense en este desnudo, cómo se va abriendo la forma, y el ojo termina completando la parte de la pintura que no se ve,
queda completamente en penumbra alguna de las zonas, así que es interesante como para tener en cuenta a estos autores. Este Eduardo Sívori es argentino, y ahora les voy a mostrar una de las pinturas para mí más interesantes de esta época argentina. Acá tenemos a Ernesto de la Cárcova. Es una obra que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, se llama Sin pan y sin trabajo. Fíjense también cómo termina en esta zona y en esta abierta, bien abierta la figura. Yo tengo un foco en donde luego se va a ir abriendo por la penumbra y el clima que quiere generar el artista. No sé si más o menos lo ven, como el artista trató de representar con la mano del personaje la falta de pan y trabajo. Y lo más importante de esta obra es más que nada el tratamiento. Es muy simple, pero al tener ese clima al tener ese clima barroco, la pintura toma como mucha más presencia la escena, o sea, toma más presencia la escena que si hubiera estado perfectamente delimitado toda la zona. A lo que quiero llegar es que en este tipo de pintura abierta, ahora vamos a ver otro ejemplo, que para mí es muy interesante, pero más que nada es que se liberen de la línea de contorno. Esto nos va a dar paso a la clase que viene, que va a ser un trabajo sobre mancha, pero en este caso vamos a ir acercándonos con esta forma de trabajo al estilo barroco. Y ahora vamos a ver un artista, Ignacio Manzoni. Vivió un tiempo en Italia, otro tiempo en Argentina, y esta obra se llama El Asado. Acá está bien reflejado, fíjense cómo se dibujan por el fuego y el humo. Acá también es como que la forma queda completamente abierta. Hay algunos detalles que me insinúan los ponchos, pero fíjense, toda esta zona está en penumbra y hay solo algunos elementos que saltan a la luz. También está dado por el clima. Tengo que pensar qué clima le voy a dar a la pintura para que me quede abierta. Puede ser cualquier escena cotidiana, por ejemplo, yo mirando desde la puerta de la cocina y dejando que solo entre la luz de la ventana. Todo lo otro puede estar trabajado con colores oscuros, tierra, y donde dé la luz, donde haga foco. Bueno, ver cómo puedo ir abriendo la forma, o sea, sacándole los límites del dibujo. Ese es básicamente el ejercicio. Romper con el límite, no importa si se funde con el fondo, la figura principal, si es que tenemos personajes o personas, si es que hay una planta o armé un modelo con un florero y algunas frutas. También puedo armar ese clima con una vela o con un velador y ver cómo juega el ambiente en general, para poder ver esa situación de poca luz, donde se van a desdibujar todos los límites de la obra. Acá tenemos otro artista argentino, Eugenio Daneri. Esta obra es del 1948, pero también lo interesante es que veamos cómo se desdibuja la forma, cómo parece hasta un rostro ahí en esa zona, un rostro también casi fundido con el fondo. Tengo un foco de luz interesante que estaría dado por esta zona, el foco de luz, pero todo lo otro hasta queda en penumbra. Por eso yo les digo que es interesante este trabajo para
romper con los límites del dibujo. Medianamente yo voy a tener que tener armada la escena, pero lo más importante es que después se desdibuje la línea, que se diluya en la pintura. Es un ejercicio importante para no solo desplegar la creatividad, sino para fijarme yo cuándo puede estar terminada una obra, empezando de un clima X, y sin tener que contar todo. Entonces es como si yo insinuara zonas de la pintura que se van a completar con el ojo, y capaz yo haciendo foco en un pequeño punto de la escena, de la pintura, yo ya tengo armado todo lo otro, hasta pueden ser siluetas al costado por ejemplo, de ese asado que vimos. Si yo atrás tengo siluetas que se van desdibujando y fundiendo con el fondo, va a ser interesante ver cómo voy diluyendo la forma. Para este ejercicio podrían tomar una pintura clásica o alguna pintura que ustedes hayan hecho y llevarla a este clima barroco, llevarla a esta forma de trabajo con la línea abierta, que los colores del fondo se vayan metiendo en la escena. Entonces, para que tengamos en claro, el ejercicio es una obra en donde yo tenga una escena X, que puede ser una naturaleza muerta, una planta, algo, algún escenario o un lugar de mi casa, o armar una situación X con personas y trabajarlo de la forma barroca. O sea, acuérdense de las meninas, que habían partes difusas. Es una pintura que puede tener detalles en una zona y todo lo otro abierto. Trabajen con el clima, fíjense de trabajar con vela, cómo es que se va a ir completando con el ojo todo lo que yo vaya armando. Entonces es un trabajo interesante como para romper con la forma de lo bien hecho, por así decirlo. O sea, es como una pintura hasta casi sin terminar, podría ser. O trabajar con un fondo oscuro y luego hacer que surja la escena. Pero recuerden, se tiene que desdibujar, se tiene que abrir la línea y el ojo completar lo que falta. Bueno, espero hayan entendido y les guste este ejercicio. No se olviden que si están haciendo algo a la par que no corresponde con las consignas, no hay problema, mándenlo igual al trabajo o a lo que estén haciendo. Desde ya muchas gracias a Mariano, muchas gracias a la caja. Nos estamos viendo.